enseñanza profética, la inspiración para hablar. La Escritura dice en el libro de Pedro, la epístola que escribió el apóstol Pedro, diciendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró a hablar. El Espíritu Santo los inspiró a hablar la palabra de Dios de manera espiritual, porque son enviados. Por medio de los enviados, Dios habla su palabra espiritual, porque para eso los envía, para que hablen su palabra espiritual, porque la manifestación de la palabra espiritual va a producir gran cantidad de cosas: milagros, sanidades, prodigios, resurrección de muertos, limpieza de leprosos. Por eso el discípulo Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Palabras de vida eterna. La palabra de Dios transmite y produce la vida espiritual sobre sus hijos. Produce crecimiento espiritual. Porque la palabra de Dios, cuando sale, es prosperada. Trae prosperidad espiritual para que los hijos de Dios crezcan. Trae prosperidad física. Trae prosperidad porque trae enseñanza espiritual para que aprendan, obedezcan y vivan lo que Dios les enseña. Y trae prosperidad porque reciben ministración espiritual. Son prosperados, son ministrados, porque los enviados hablan la palabra que Dios les manda hablar. Es algo espontáneo. La inspiración, debido a la presencia de Dios en los hijos de Dios, viene sobre sus hijos y Dios los inspira a hablar según la necesidad de crecimiento, según la necesidad económica, según la necesidad de ministración, según la necesidad de acuerdo a una respuesta que necesiten. Necesidad que cuando se manifiesta, Dios trae su palabra espiritual para suplir las necesidades de los santos. Dios constantemente se comunica, constantemente habla su palabra para que influya a todos sus hijos. Cuando un hijo de Dios escucha la palabra de Dios, la obedece, es ejemplo a los nuevos, a los menores en crecimiento, porque ella como mayor en crecimiento, al escuchar la palabra de Dios y obedecerla y recibir, crecer, ser prosperado y ser ministrado, con su obediencia sirve de ejemplo y de ministración para los demás. Los afirma en su fe en Dios. Los menores en crecimiento ven que tiene muchos beneficios seguir creciendo, que tiene muchos beneficios obedecer a Dios, porque alguien aprendió algo y creció más que ellos. Así que los menores en crecimiento que siguen a Dios, sus hijos, sus discípulos, sus ministros, desean la palabra de Dios para crecer. Por eso el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso el apóstol Pedro escribe: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Dice: desead la palabra de Dios que produce crecimiento para suplir toda necesidad. Para los hijos e hijas de Dios,
que tienen menor crecimiento, a los cuales Dios envía personas, sus hijos, sus hijas, sus ministros, para que les hablen su palabra. Y esta forma de hablar su palabra es una forma constante que Dios desea que se hable su palabra, porque la Escritura dice que si alguno habla, hable la palabra de Dios, que tu palabra sea con gracia, que hable las palabras de Dios, que sea sazonada tu palabra con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios quiere que tú hables la palabra de Dios, para que alguien te hable la palabra de Dios a ti. Jesús dijo, si permanecieres en mi palabra, Él habló de la importancia de permanecer en la palabra, porque cuando tú permaneces en la palabra, estás donde está la prosperidad de Dios, estás donde está la necesidad que se va a suplir, la necesidad que va a recibir lo que Dios da para que se supla la necesidad. Cuando estás en el lugar donde está la palabra de Dios, con personas que la hablan, tienes la oportunidad de recibir una respuesta de Dios, prosperidad, crecimiento, ministración. Por eso Dios quiere que mutuamente sus hijos hablen la palabra de Dios, porque Dios con su palabra los influye a todos. Dios quiere que tú hables la palabra, porque Jesús dijo, si habéis obedecido mi palabra, si habéis guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú como enviado de Dios hablas la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios lo ves ministrado en los demás. Y que por cuanto tú hablas la palabra de Dios espiritualmente, también te la hablarán a ti, para que seas ministrado, para que se supla tu necesidad, para que recibas profecía, para que recibas prosperidad, para que Dios te exhorte, para que Dios te anime, para que Dios te hable su voluntad. Es necesario hablar la palabra de Dios los unos a los otros, mutuamente. Si alguno habla, dice la Escritura, si alguno habla, hable las palabras de Dios, porque todos tenemos ese lenguaje y es necesario que todos los demás enviados oigan ese lenguaje, aunque sean menores en crecimiento, aunque sean mayores en crecimiento, todos tienen en común que necesitan hablar la palabra de Dios mutuamente para que todos sean edificados. Cuando la profecía se da en la congregación, en la iglesia, cuando los santos están reunidos, uno de sus efectos, el efecto de la profecía, de la palabra de Dios manifestada como profecía en esa reunión de hijos de Dios, de hijas de Dios, de discípulos, de ministros, de santos, ese efecto de la palabra de Dios que Dios manifiesta como profecía, el efecto es que son exhortados, consolados y son edificados. Todos. Dios le habla a todos. Si alguno habla, hable las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es lo que produce fe. Y Dios quiere que la fe también influya a todos sus hijos, porque cuando Él habla para influir a sus hijos para cosas buenas, Él los estimula a que tengan fe por la palabra que oye de Dios espiritualmente, a fin de que todos crezcan en fe. Los que de menor crecimiento crezcan en fe por la palabra oída, para que obedezcan, sean prosperados, sean ministrados, para que ministren y prosperen a otros. Y los de mayor crecimiento, igual manera, reciban la palabra de Dios para hablar, profetizar, ministrar, traer prosperidad a otro lugar, a otra persona, para que también la reciban de igual manera. Porque también hay algo importante. La palabra de Dios que habla, la habla a sus hijos de menor crecimiento, pero también a los de mayor crecimiento. Son dos niveles de crecimiento, dos niveles de entendimiento, pero que
en común, tienen algo que aprenden al mismo tiempo y que uno al otro se edifica. A veces la palabra de Dios que los hijos de Dios de mayor crecimiento necesitan, Dios la da a los de menor crecimiento, porque necesitamos oír la palabra de Dios, y a Dios le plació colocarla en uno de sus hijos de menor crecimiento para edificarnos, porque Dios quiere que nos mantengamos humildes, unidos en amor, en el vínculo, guardando el vínculo de la paz, sin menospreciar a nadie, porque el conocimiento de los de mayor crecimiento puede envanecer. Dios no quiere que sean envanecidos, pues Él desea que sean humildes, que estén unidos. Por eso la Escritura contiene una palabra de equilibrio para la comunión y buena relación entre los hijos de Dios de mayor crecimiento y los de menor crecimiento. La Escritura dice, soportando al débil en la fe. Soportar es ayudar, ministrar, hablar. Soportar es una actitud educada, es una actitud de educación. Tú estás con un hijo de Dios de menor crecimiento, tú no te vas, tú escuchas lo que habla, porque lo que habla espiritualmente te va a edificar, porque Dios puede poner su palabra en su boca para edificarte a ti. Por eso el apóstol escribe, habla de lo que tienen en menor estima en la iglesia. Se tenían en menor estima los de mayor crecimiento a los de menor crecimiento, y él coloca equilibrio para decir, deben soportarse, no deben menospreciarse, deben estar unidos, como el hermano mayor que con el hermano menor se tratan y tienen una buena relación. De igual manera espiritualmente, aunque seas mayor que otros o seas menor que otros, debes edificar, unir, motivar, animar, porque Dios coloca su palabra en cualquiera de sus hijos. Jesús dijo, si callan a estos que pueden hablar, Dios va a poner entonces su palabra en los que parecen piedras. Él lo dijo. Por lo tanto, la palabra de Dios, Dios la puede poner en una persona que tiene menor crecimiento que tú, pero te va a edificar, porque es la palabra de Dios que viene inspirada para hablarte, y debes recibirla y recibir a ese discípulo, porque cuando lo recibes la palabra de Dios, y debes recibir a ese justo, porque la Escritura dice algo que dijo Jesús, que Dios, al darle la palabra al justo, al hablar la palabra de justicia, la palabra de Dios espiritualmente, inspirada en el Espíritu, que te va a edificar a ti, al tú recibirlo, a ese enviado que es un justo, cuando él va a hablar la palabra de Dios, por recibirlo, aunque sea de menor crecimiento, y estar tú dispuesto a escuchar la palabra de Dios que Dios pone en su boca para enseñarte, edificarte, exhortarte, consolarte, darte una orden, consejo, profecía o revelación. Dios quiere que lo recibas, porque al recibirlo, recibe recompensa. Jesús lo dijo así: al que a vosotros recibe, a los apóstoles, al que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos discípulos, los más pequeños, a uno de estos discípulos, de cierto digo que no perderá su recompensa, solo por darle un vaso de agua fría. Así que Dios coloca su palabra para influirnos a todo su cuerpo, que está unido, en sus hijos de mayor crecimiento o en sus hijos de menor crecimiento. Porque Dios va a usar a alguien para influenciarlos a todos, a fin de que todos obedezcan a Dios, porque Dios desea que todos unidos seamos hijos obedientes. Por eso la Escritura dice, no contiendan sobre palabras. Dios quiere que obedezcas.
Aunque te hable alguien que se acaba de arrepentir de sus pecados y recibir a Jesús en su corazón, Dios puede ponerle su palabra en tu boca para hablarte, aunque tenga 30 años en el ministerio de profeta o de apóstol. Eso no importa. Importa la obediencia a la palabra inspirada de Dios que Dios puede poner en la boca de todos sus hijos. Todos, como hijos de Dios, debemos tener la palabra de Dios en nuestra boca y hablar, usar tu lenguaje, porque el lenguaje de Dios espiritual es lo que produce que personas sean sanas, libres, reciban milagros económicos, milagros de sanidad, empieza el leproso, resurrección de muertos. La palabra de Dios es un instrumento usado por Dios, no solo su poder, no solo su unción, no solo su gracia. Y la otra forma en que Dios manifiesta forma para traer una respuesta para ti, para suplir tu necesidad. Dios usa su palabra. Para Él su palabra es muy importante, porque por su palabra conocemos. Recuerda que la Escritura dice, la fe viene por el oír palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que su palabra esté en tu boca. ¿Cómo vas a hacer para tener su palabra en tu boca? El apóstol Pedro, el discípulo Pedro, Dios fue usado por Dios para enseñarnos eso. Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, debemos ir a la presencia de Dios, porque Él enseña a hablar a sus hijos, a los de menor crecimiento y a los de mayor crecimiento, para que todos estemos influenciados por su palabra, que trae beneficio a nuestra vida de manera integral. Su palabra corra y sea glorificada en todos sus hijos, para que al obedecer a Dios se produzca gloria a Dios en todo lo que hagamos conforme a su palabra. Dios quiere que tú hables su palabra, porque cuando Él la habla por medio de ti, alguien estaba esperando escucharla, alguien estaba esperando recibirla, alguien estaba esperando recibir conocimiento de Dios por medio de su palabra, alguien necesitaba profecía que sale por medio de tus labios, palabra de Dios. Por eso usted tiene que no solo orar, sino hablar la palabra de Dios. No solo hablar la palabra de Dios, sino que también ministrar. Cuando hablas la palabra de Dios, ministras. Cuando los profetas profetizaban, ministraban verdades de Dios, ministraban lo que Dios quería hacer, ministraban revelación de Dios, daban revelación de Dios a la persona que escuchaba la palabra de Dios. Así que usted tiene que orar, hablar la palabra de Dios y ministrar, porque estas cosas influyen a tu fe, para que tu fe se fortalezca y obedezcas a Dios espiritualmente según su palabra. Recuerda que el apóstol, cuando era discípulo, Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré la red. Usted debe actuar en la palabra espiritual de Dios para que los resultados ocurran. Resultado de manera integral. Cualquier resultado ocurre cuando tú actúas de acuerdo a la palabra espiritual de Dios. Porque si tú actúas conforme a otra palabra, no pasará nada. Quizá tengas pérdida, pero cuando hablas la palabra de Dios, se producen beneficios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que hables a tus hijos que buscan tu presencia. Abre su oído, su mente, su entendimiento, su corazón, para que reciban tu palabra constantemente. Habla sobre ellos tu palabra, sobre tus hijos de menor crecimiento, sobre tus hijos de mayor crecimiento, para que todos se edifiquen mutuamente, para que todos sean influidos por tu palabra, y todos reciban sanidad, milagros, prodigios, profecía, revelación, toda la palabra que tú le quieras dar específicamente. Te pido que les hables constantemente, como le hablas a los profetas, a los apóstoles,
a todos tus hijos, haz que tengan comunión contigo y siempre escuchen tu palabra, que estén dispuestos a escucharte, a seguirte, a obedecerte, que actúen en tu palabra, que en tu palabra hagan todo lo que tú les mandes, a que te obedezcan espiritualmente, que hagan siempre tu voluntad, hazles entender tu palabra y creerla, obedecerla, hablarla, orar según tu palabra, hablar según tu palabra, ministrar según tu palabra, en el nombre de Jesús, para que se produzcan los resultados que producen tu palabra espiritual. En el nombre de Jesús te pido que hables ahora y ministres sobre tus hijos. Coloca tu mano sobre ellos, háblales, ministra, mueve tu vara al norte, al sur, al este, al oeste, y habla tu palabra. En el nombre de Jesús, profetízales, ministrales, háblales, enséñales, dale revelación, enseñanza, crecimiento. Habla palabra a su vida que produzca crecimiento en su fe, crecimiento según el temor de Dios, según tu crecimiento, en el nombre de Jesús, para que hagan tu voluntad. Pon palabra en su boca, en tus ministros, en tus hijos, de menor crecimiento y de mayor crecimiento, para que se edifiquen mutuamente, para que estén unidos de una solo sentir, hablando todo una misma cosa, tu palabra, que edifica en el nombre de Jesús y que trae respuesta a todos nosotros. Como hijos obedientes, haznos buscar tu presencia para oírte, obedecerte, enseñar según tu voluntad la palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te glorifico. Muchas gracias. Amén.